Es definitivamente la noticia del día, lo que pasaba en Tacumbú ayer. Varios compañeros estuvieron destacados allí en la cárcel mencionada. Judith Colexa es una de ellas que tuvo que dejar algunas actividades y estar también allí al pie del cañón, porque la noticia era de tal magnitud, Emilce, que los muchachos fueron convocándose Tuvieron que ir los y camarógrafos, apoyando. Sí. cronistas. Felicitaciones al equipo de Judith Colexa también que estuvo presente y sigue firme ahí para contarnos todos los detalles de lo que se está desarrollando ahí en el penal de Tacumbú. Judith, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Así es, desde tempranito ya otra vez apostados frente al penal de Tacumbú, donde ayer fue un escenario de una batalla campal, prácticamente una guerra. Si bien a estas horas se percibe un ambiente de mayor tranquilidad, lo que dejó este amotinamiento es preocupante y una vez más deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial, principalmente en lo que refiere a las penitenciarías del país. Tacumbú, que bien sabemos, era prácticamente ya una bomba de tiempo por las situaciones que se venían dando. Ayer nuevamente explotó esta bomba y dejó como saldo 6 fallecidos de momento, cuyas identidades ya fueron confirmadas desde el Ministerio Público, si bien en principio se puso en duda la existencia de muertos posteriormente, cuando ya calmaron las aguas, cuando ya se permitió el ingreso ya tanto de los bomberos, de la Fiscalía. Nuevamente se pudo ir confirmando la existencia de fallecidos en extremas circunstancias en su interior. Por cierto, el fiscal Giovanni Grisetti fue el designado para poder hacer la inspección en los pabellones y en las celdas donde se presumían que estaban los cuerpos, y para el levantamiento en sí. De a poco iban ingresando las ambulancias, los familiares aquí del lado de afuera pidiendo por favor información para saber si es que se trataba o no de sus familiares. Ese es algunos de los episodios nada más que se vivió anoche hasta muy altas horas, y por cierto el trabajo de la Fiscalía siguió aquí hasta altas horas de la madrugada. Los 6 cuerpos que fueron encontrados hasta el momento en el interior de los pabellones del penal están en la morgue judicial y a tempranas horas de hoy serán sometidos a una autopsia. Vamos a repasar con ustedes la entrevista que se lograba en horas de la madrugada con el fiscal Giovanni Grisetti, dando información sobre las identidades ya confirmadas de los asesinados. En la madrugada conseguimos hacer la confirmación de la identificación de las personas fallecidas. Tenemos 2 nombres confirmados conforme al sistema de identificación de la Policía Nacional, justamente explicando a los familiares para que mañana entonces puedan asistir aquí para el protocolo correspondiente. Lo que estamos haciendo ahora, conforme justamente a las medidas sanitarias por la pandemia y el protocolo del Ministerio de Salud y del Ministerio Público con respecto a las autopsias por el tema del COVID, entonces se van a esperar estas horas para recién iniciar la autopsia correspondiente. Ahora estamos en identificación de cuerpos y luego se estaría iniciando la inspección y autopsia correspondiente. Recién mañana eso sería, doctor. Y sería a la hora de la mañana. Coordinamos acá con todo el equipo técnico forense de aquí de la morgue judicial y de la Dirección de Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio Público para iniciar a las 7:30. Estará el fiscal Federico Delfino de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, quien fue designado también para intervenir en la presente causa desde la Fiscalía General. Y entonces a su cargo estará el procedimiento de mañana aquí en la morgue. Terminaría en horario de la tarde, en teoría. Y no sabría decirle el tiempo. Doctor, ¿tenés la identidad de las 2 personas ya identificadas, ratificadas en su identidad, en los datos? Sí, a ver, 2 personas confirmadas por la Policía Nacional. Pero más o menos va hacia el dato extraoficial que se difundió. A ver, sería el señor Shirin Barrios, Julio César, y Julio César González Cáceres. Esos son los 2 nombres que hasta ahora se han confirmado, y entonces los otros nombres no se pueden mencionar. ¿Qué lesiones constataron los cuerpos? Eso vamos mañana a mencionar. A simple vista, ¿no? A simple vista, ¿en qué estado se encuentra? Mañana, me reservo para mañana, o a cargo del fiscal Federico Delfino. El trasfondo todavía no se sabe.
Estamos en averiguaciones, hay varias hipótesis. Ahora mismo, como estamos en una etapa incipiente de la investigación, no podríamos todavía aseverar ya a ciencia cierta qué fue lo que motivó esto. ¿Sería un ajuste de cuentas o algo similar, Ricardo? Justamente eso es lo que estamos tratando de cotejar, qué fue el motivo, o sea, cuál fue el motivo que ocasionó estos homicidios. De manera preliminar, ¿qué se maneja? Hay muchas hipótesis y todavía no se, como ocurrió recién, no se puede todavía cerrar la hipótesis del motivo del fallecimiento, de los homicidios. De la penitenciaría restan por verificar y si habría más cuerpos. Justamente quedó a cargo de la agente penitenciario realizar, de ser posible, dadas las circunstancias del caso, en estas horas ahora, o ya bien mañana cuando haya luz natural, que sería de día. ¿Se puede entender que hubo una zona liberada dentro de la penitenciaría para que ocurra un enfrentamiento entre facciones rivales, doctor? Ya difícil de determinar qué con exactitud pudo haber ocurrido ahí adentro. Bueno, finalmente entonces, así como lo estaba explicando el agente fiscal designado, se van a seguir con los trabajos esta mañana de inspección, principalmente los pabellones aquí del penal, teniendo en cuenta que anoche, a causa de este amotinamiento violento, cortaron incluso las instalaciones eléctricas, quedaron en la oscuridad, lo que dificultó un poco el trabajo de inspección, así que hoy, con la ayuda de más agentes fiscales, van a volver a verificar las celdas y los pabellones para registrar si es que hay más personas fallecidas o no en su interior. Ese es el trabajo que está pendiente hoy, así como les decía, ¿verdad? Si bien ahora reina aparentemente un ambiente de mucha calma, ayer este lugar era prácticamente un escenario de una batalla campal también protagonizada por los propios familiares de los internos, quienes desde un principio aparentemente ya manejaban la información que había muertos adentro, pero no se podía verificar porque los demás internos que estaban amotinados no permitían el ingreso de nadie, solamente los agentes penitenciarios. Por cierto, ya que estamos repasando con ustedes esas imágenes, también vamos a compartir con ustedes una entrevista realizada a una familiar después de las confirmaciones de las identidades de los fallecidos. Entré a la dirección y me pidió mi identificación, luego también yo le solicité su identificación para saber con quién estaba tratando. Yo quiero decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que por favor mañana a primera hora le convoque a la ministra de Justicia y al director de la penitenciaría para haga un pedido de informe para que esto se esclarezca. Esto es el total, ya habría más personas fallecidas. ¿Qué datos te dieron? La lista que tiene la Fiscalía y que tienen ellos. ¿Pero habría más o no? Y no me dijo, no me respondió. Bueno, Mariano Emil, se surge como una hipótesis en cuanto al detonante de este amotinamiento, supuestamente la represalia de lo ocurrido en el penal de San Pedro en el año 2019. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia niegan esa posibilidad, pero la versión que corre aquí adentro, en el mundo de Tacumbú, es otra. Supuestamente es nuevamente un enfrentamiento entre facciones criminales, específicamente PCC y Clan Rotela, que bien sabemos prácticamente ya se han apoderado de las penitenciarías del país. Pero, por supuesto, sigue la investigación tanto para saber qué fue lo que pasó allí adentro mientras nadie podía ingresar y, por supuesto, también para saber si es que hay más personas fallecidas en su interior. Y el dato que dabas, de hecho, Colexa, y vos que estuviste anoche, habían partes de Tacumbú, gran parte de los pabellones que estaban a oscuras. Entonces, hoy suponemos ya, uno, con la claridad del día, y dos, ¿todavía ves que hay partes oscuras o ahora ya el tema de energía eléctrica está ya todo restablecido? Solamente los que estamos adentro pudimos comprobar que los pabellones del fondo, mejor dicho, estaban en total oscuridad, Mariano, porque aquí sí, en la parte del frente se contaba con energía eléctrica porque tienen generador, pero pusieron un reflector hacia el portón principal que daba hacia un pasillo, era lo único que se podía ver ya a altas horas. Después el resto hacia el fondo, Pabellón Libertad, entre otros también en total oscuridad. De esa manera permanecía y eso dificultó enormemente el trabajo de la Fiscalía, por lo que hoy probablemente trabajen también en el restablecimiento de la energía eléctrica y también, por supuesto, en la inspección, en la mejor inspección de las celdas para verificar si hay o no más fallecidos. Yo quiero aprovechar también las entrevistas que vos hacías, Colexa, ayer ahí con los guardiacárceles que salieron, nada más para también contarle, ¿verdad?, ese dato a la gente del contexto. Es que pasaron tantas cosas ayer en Tacumbú. En un ratito. ¿Qué te decían los guardiacárceles, Judith? ¿Te pudieron aportar algo? Estaban como muy desesperados.
Sí, en un momento dado incluso se prestó a la confusión, Mariano, porque prácticamente ellos se unieron en un momento dado a la causa de los internos, pidieron también la presencia de la ministra, pero esto principalmente teniendo en cuenta que 19 guardiacárcel aproximadamente estaban siendo tomados de rehenes por un grupo de internos en el interior de una de las celdas, cuyo video incluso trascendió posteriormente. Estaban encerrados allí y solamente iban a ser liberados hasta que llegue la ministra, situación que finalmente se terminó dando. Pero algunos que otros guardiacárceles salieron hasta nuestro encuentro, hasta el portón donde nos permitieron llegar, y nos hablaban acerca también de los problemas que les toca vivir, que ellos ya están cansados que se den estos tipos de episodios violentos y que ellos sean los más expuestos y con un sueldo tan miserable. Es lo que decía. No sé si por ahí tenemos la entrevista a punto para repasar con ustedes el reclamo en ese momento de los guardiacárceles, también de paso, tras este nuevo amotinamiento aquí en el penal, Mariano. Sí, en breve, Judith. Una de las celdas, nos hablaba de la celda. Esto se habría dado en el conocido como jungla, porque escuchamos en varios videos que circulaban en las redes sociales, que fueron grabados por los propios internos, que hablaban y gritaban jungla, jungla, jungla. Bueno, este supuestamente es un código que ellos manejan internamente, se llaman así entre facciones, es lo que sabemos, ¿verdad? Mucho no tenemos en cuanto a datos al respecto, pero eso sí hizo presumir que sea esta guerra entre estos clanes que ya mencionamos, pero que desde el Ministerio de Justicia lo vienen negando categóricamente, que más bien este amotinamiento es en represalia a las fallas del sistema penitenciario, que ya, como les decía, era prácticamente una bomba de tiempo, pero por supuesto, todo está en averiguación todavía. La versión más fuerte es que es una pelea, una rivalidad nuevamente entre facciones criminales, y teniendo en cuenta más aún el salvajismo y la violencia que utilizaron para acabar con la vida de estos reclusos cuya identidad ya están confirmadas. Vamos a seguir aquí enfrente, Mariano Emilce, para poder acceder a más información, ya que todavía está prevista la inspección nuevamente por parte del Ministerio Público y más agentes fiscales designados. Ahí me confirma Carolina que tenemos ya también la entrevista del guardiacárcel que ayer en pleno amotinamiento salía a pedir por favor por la presencia de las autoridades. Vamos a repasar con ustedes para entrar en contexto. Soy mejor al lado, soy mejor de trabajo, yo soy humilde, no más poco lugar y ahí ahora yo cuidado interno, ahora yo compensador de jeco, ahora compañero 18 y guardado a mí, ahora yo representaciones ese, ahora yo ahora más besteando porque yo eres hey, güey. Más besteando porque yo eres con la parte de compañeros, vamos a saber y no está vamos a saber güey. Ahora me ha oído ahora compañero guardado y digamos, ahora y para señora ministra y me lo regresar. Hoy me lo regresaron, ahora coge familia, ahora cogerse con interno, ahora cogerse y familia, pero cabe de preocupación. Una solución, señora ministra. Maro, ahora gana ir y me al lugar, pensé te bebo y con haya solucionado ahora el problema, señora ministra. Marita, y menos se hermano querido, se de correligionario. Yo he solucionado con problemas hoy, hermano querido. Hoy ahora camarada, hemos guardado. Es solucionado. 19 estuvimos ahí. Y ahora vinimos 2 ahí. Yo soy celador de Paño Nuevo, donde comenzó todo este tema. Me llevaron adentro y de ahí no tuvieron que llevar nuestras piezas y juntaron todas allá a nuestros camaradas. Nadie nos tocó, no nos hizo nada. Solamente nos metieron una pieza y nos dieron agua y estamos todos bien. Los demás compañeros están muy bien y pedimos una solución rápida. Por favor, ministra, si nos está viendo, ministra, solución. Bueno, Mariano, ese era el grito de desespero por parte de los guardiacárceles que en ese momento estaban reaccionando ante esta situación que consistía en la toma de rehenes de sus propios compañeros. En ese momento todavía no fueron liberados, seguían en poder de los internos encerrados en una de las celdas, 19 en total, según la información que nos dieron desde allí, que posteriormente fueron puestos en libertad. Deja en evidencia completamente la vulnerabilidad del sistema penitenciario y más aún lo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo los agentes penitenciarios, que se ven rebasados en cuanto a números y que tampoco tienen las condiciones para seguir prestando este servicio, teniendo en cuenta que son los más expuestos en estos tipos de situaciones, Mariano. Es así, Judith. Admirable trabajo, seguimos muy atentos a tu señal, así que mucha fuerza para la jornada, ¿sí? Fuerza, Judith. Y al compañero también. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. La lista de fallecidos, que son 6 personas. Sí. Nada más así un repaso rápido. Alexis Miranda, Carlos Raúl Casco, Fernando Ortiz, Julio César González, Julio César Sharean Barrios y Roberto Ríos. 6 son los fallecidos confirmados hoy. En media hora más, a las 7 de la mañana, comenzará la autopsia en la morgue judicial y también a la par
en la penitenciaría de Tacumbú ingresará un equipo a verificar si existen o no más víctimas de homicidio luego de esta situación. Todavía no se sabe, eso se debería de verificar esta mañana y tener en detalles que ya vamos a compartir enseguida con ustedes. Vamos a hablar de la